Y resulta que cuando empecé a estudiar aquí, estos temas no se veían. Y yo ya venía de la Patagonia, yo soy nacido en la provincia de Santa Cruz, no soy pingüino. Soy santacruceño. Y el problema ambiental en la Patagonia es un tema que se toma con mucha conciencia. El tema central, y esto estoy haciendo una fuerte pelea, es que yo quiero que se incluyan los programas de estudio una bolilla entera que tiene que ver con el derecho penal ambiental y la investigación de los delitos ambientales. Porque otro de los problemas que tenemos es que nos recibimos abogados, a nosotros no nos enseñan a investigar. Y se habla mucho de fiscales investigadores y ponen abogados que son fiscales investigadores. Podemos discutir años si un fiscal es un investigador o es un asesor letrado de los investigadores. Pero en los hechos, los fiscales investigamos, los jueces investigan. Los jueces son los que dirigen las investigaciones, son los que hacen allanamientos y llevan adelante las causas penales. Entonces tienen que tener conciencia y conocimientos de criminología, de cómo es un proceso penal. Estos son temas que en las facultades de Derechos no nos preparan. Y tengo previsto una respuesta institucional dentro de esa pregunta, porque... Bueno, perdón, me faltaba el último. Ese es el golpe de muerte. El 0,19%. 1038 causas desde el año 2000 a la fecha. ¿Cuáles son las alternativas, doctor? La acción de amparo. Ya vamos a ver por qué no. ¿Por qué estas acciones que están en el marco del derecho privado? Pero tengo una respuesta que engloba todo esto. En realidad, ninguna de estas alternativas funciona. Porque no sé si ustedes saben que el Estado Nacional, especialmente el Poder Ejecutivo de la Nación, cuando no quiere cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no lo cumple. Así de sencillo. Fíjense ustedes en el caso Mendoza. ¿Conocen el caso Mendoza? Por el caso del... El caso Mendoza, la Corte Suprema se ha lucido con un fallo emblemático. Y le dijo a un juez de Quilmes, federal, ejecute esta sentencia. El proceso de ejecución de sentencia para un abogado es 10 veces más fácil que un litigio civil de amparo, donde cuando uno llega al proceso de ejecución de sentencia, literalmente lo hacemos de taquito, como decimos. Vayan a preguntarle a los abogados, al doctor Napoli, al doctor Viale, los encontronazos que tienen con el juez federal. Y ya vamos a hablar mejor del caso Mendoza porque incluso pienso en una solución. Por este y por otras razones que ahora vamos a ver, yo siempre prefiero, chachán, ¿qué nos trae el amparo? Generalmente la competencia de un juez provincial, por lo menos en el interior en la mayoría de los casos. Tenemos serios problemas con las medidas cautelares, porque excepto que yo estoy probando que esto está envenenando en el aquí y en el ahora, es muy difícil que un juez pare un proceso industrial por un caso de contaminación. Son excepcionales y uno realmente tiene que salir a hacer lo que los abogados llamamos forum shopping para conseguir un juez que nos dé la razón en una medida cautelar de estas características. El amparo también presenta el problema que tenemos 15 días. Siempre estamos corriendo a contra del reloj. Y el gran problema de un recurso del amparo es que la víctima es el que tiene que probar. Yo me pongo en un pie de igualdad. Imagínense un ciudadano, como ha ocurrido en el norte argentino, un humilde ciudadano norteño que tiene su quintita y de golpe se la barre un aluvión de mineral de cobre porque se le rompió a la minera el mineraloducto que llevaba este material. Desesperado el hombre presenta una acción. Él con un abogado que apenas si puede pagar. Enfrente, ¿qué tiene? Una empresa de 1.700 millones de dólares y que paga los mejores estudios jurídicos del mundo. Y yo creo en el derecho. Y creo en la honestidad de los magistrados. Pero no tanto. ¿Cuáles son las ventajas de la acción pública?
la competencia federal, que podemos obligar con la sentencia el cese del delito. De hecho, en Tucumán los residuos patogénicos se cuidan como niños de tirar una aguja que no sea en la bolsita verde, que después pasa un camión especial a recogerlos y se destruye en un horno pirolítico. ¿Y por qué? Porque condenamos a un sanatorio, a los propietarios de un sanatorio muy importante, a 3 años de prisión, a reparar todo un daño ambiental y además a cumplir con reglas como, por ejemplo, dar clases de medio ambiente en las escuelas primarias públicas. Entonces, esto crea, como yo le llamo, como dice Mafalda, este es el palito de apoyar ideologías. Nada más que lo usamos para el bien. ¿Cómo se controla? Los fiscales tenemos un proceso de ejecución, el fiscal de juicio oral tiene un proceso de ejecución de sentencia que hace que se controle semanalmente el cumplimiento exacto de cada una de estas medidas. Por eso hay un proceso que se llama ejecución de sentencia, está a cargo de un juez. Y además, la víctima no debe probar nada, excepto que se me presente como querellante o como actor civil dentro del proceso penal, que pueda hacerlo, es muy bueno que lo haga. Los fiscales deseamos eso, sobre todo los fiscales que no quieren trabajar en temas ambiental, pero es necesario el querellante. Pero la víctima no tiene que probar nada. ¿Por qué? Porque este es un delito de peligro. Y lo que tiene que probar en el mejor de los casos el fiscal es la posibilidad de la contaminación, no la afectación de la víctima. Por eso, una denuncia penal ambiental puede hacerla cualquier ciudadano. Uno de Finlandia que se enteró que se está contaminando aquí con tal, puede mandar la denuncia. En cambio, en el marco de un amparo, de una acción civil, tengo que andar explicando cuál es el derecho subjetivo lesionado, cuál es el interés difuso, qué dice la Constitución. Es toda una construcción que el proceso penal, ¡ping!, me lo saca de medio con una simple denuncia ambiental que mañana, si quieren, avanzamos sobre eso. Ya estoy terminando porque no quiero entretenerlos más. Esto es lo que más me duele. Nuestro país tiene una terrible fama de corrupto. El año 2007 Transparencia Internacional nos calificó con 4.7. Esto es como el riesgo país, en cualquier momento te llegamos al techo que es 5. ¿Y saben por qué traje este informe? Porque este informe de Transparencia Internacional, que uno puede estar o no de acuerdo, dice que la razón principal de la impunidad en la Argentina, la razón principal de la contaminación en la República Argentina, es por impunidad. ¿Y la impunidad? ¿Responsabilidad de quién es? De los fiscales y de los jueces que los ciudadanos de este país le pagan su sueldo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta desean realizar? Pregunte usted. En los casos de que le tocaba actuar como fiscal y se llegó a juicio, el caso de Tucumán, ¿alguna de esta gente perjudicada, hablamos de Juan Pueblo, logró económicamente solucionar sus problemas? Sí. Concretamente, Sí. el señor que se le arruinó el pedazo de las 5 hectáreas. No el caso Minera Lumbrera, que lo voy a comentar ahora brevemente. Le cuento, sí, le hago un caso. Papelera de Tucumán. Papelera de Tucumán contaminaba un arroyo que se llamaba Calimayo. Ay, me olvidé, bueno, prometí explicar el caso Mendoza y el caso, dar una mención al caso Mendoza y Lumbrera, que se lo hago brevemente. Papelera de Tucumán contaminaba el arroyo Calimayo. Nosotros le caímos con una causa penal, procesamos a todos los propietarios, a los directivos de la empresa. Como esto le implicó en el Banco Mundial la suspensión de todos los créditos a todo el grupo económico, que incluía varios importantes que ustedes conocen, inmediatamente vinieron al pie y pidieron una probation. Le exigimos una planta de tratamiento que recuperara el 95% del agua, que en realidad ellos descartaban el 100%. El arroyo Calimayo arriba de la papelera y abajo de la papelera, pasaba por la papelera y se contaminaba y se lo descargaba al río principal y el dique frontal. Tienen una planta donde recuperan el 95% del agua que consumen. Y no solo eso,
sino que además le exigimos que todos los propietarios ribereños que quisieran exigirle una reparación económica a la papelera podían hacerlo, y en este momento están haciendo esa parte de la reparación económica. No automático. No automático. Señora, si yo no sé que haya un ciudadano que esté perjudicado, no lo puedo saber. Alguien me tiene que venir a decir, oiga, me perjudicó y estas son las pruebas. Esto es lo que hicimos. La verdad es que la papelera en este momento está tratando de reparar estos daños. La primera queja que me hizo la papelera es que la planta corría 45 millones de dólares. Y es la más importante de Sudamérica, y en Brasil tiene. Es la más importante para tratar los residuos de papel en Sudamérica. La más importante. Pero valía 45 millones. Y cuando me vienen con el planteo, inmediatamente yo le pido el balance de 5 años para atrás de la empresa. Y tenía ganancias por más de 150 millones de pesos. Entonces, sí. Déjenme explicarle brevemente el caso Minera La Lumbrera. El Minera La Lumbrera comienza con una investigación en el año 98 con un secretario de Medio Ambiente muy responsable, don Juan González. Por eso la carátula del expediente es Juan González. Si ustedes entran a mi página web, van a ver ahí Juan González su denuncia. Juan González, el secretario de Medio Ambiente, detecta que Minera La Lumbrera está contaminando un canal de Tucumán, porque el sistema de producción de la empresa es minería a cielo abierto en Catamarca, suben el mineral lixiviado a un tubo, un mineraloducto de varios cientos de kilómetros, lo tiran en Ranchillos, Tucumán, ahí lo secan, sacan el agua para un lado, lo mandan a un canal, y el canal, por supuesto, muere contaminado con el dique frontal y llega hasta Córdoba. Directamente al dique frontal, no al río Salí. Y la planta que seca el mineral, lo suben ese mineral a un vagón y se lo llevan a Santa Fe a un buque y de ahí al mundo. Esta denuncia empieza en el año 98, llego yo en el 2002 y me cae una denuncia enviada por el presidente Duhalde. El presidente Duhalde me manda una denuncia penal que habían hecho dos jubilados, dos santiagueños de estos que están sentados en una plaza, que vieron pasar el tren azul, como se lo conocen allá, que esparcía algunas sustancias y las recogieron porque sabían que era el tren de la minera, tienen el logo, y resulta que estos jubilados eran químicos. Y empezaron a revisar y encontraron rastros de oro, rastros de plata, minerales raros. Esto no era cobre. Tenía mucho cobre, pero estaba entremezclado con otros minerales. Entonces le mandaron la denuncia al presidente, Duhalde me la manda al procurador general, el doctor Becerra me la manda a mí. Y yo lo llamo a los jubilados. Y le tomo declaración testimonial y conversamos largo rato y ella me dice, doctor, ¿sabe que hay una causa acá de Juan González? Llamo al fiscal de primera instancia, el doctor Emilio Ferrer, doctor, tenemos una causa así del año 98, la tenemos parada porque no hemos avanzado mucho. A ver, contaminación. Perfecto. Ahí nomás abrí una causa por 2 delitos, que después se extendió a un tercero y lo volví a manejar en 2. Que era contrabando y contaminación. ¿Y contrabando por qué? Porque descubrí que todo este mineral, en vez de pasar por un proceso de llenado de permisos de embarque, como hace cualquier cristiano que exporta material, lo hacían parcialmente porque el director nacional de aduanas de ese momento autorizó a exportar sin decir lo que exportaba. Solamente señalaba la tonelada. Y se complementaba el permiso de embarque con el informe que remitía desde Holanda la empresa compradora. Digo Holanda por decir un país. La empresa que compraba el mineral. Entonces era tan ridículo como que yo decía que de acá estoy exportando autos, y de Holanda me decían recibimos 100 bicicletas en estado fabuloso de conservación. Esta es la situación. Esa causa penal todavía está abierta en Rosario. Y están imputados los administradores de aduana de esa época. Lo duro es que todavía este sistema está vigente. ¿Qué año? No, 2002. 2002. Bien. Este tema, termino el caso Minera La Lumbrera, hago la investigación penal prueba la contaminación con Gendarmería Nacional, se lo paso al fiscal de primera instancia, se lo pasa a un juez federal, el juez federal va a visitar a la minera, le avisa una semana antes que va a ir a hacer la prueba pericial, se le manda la minera, por supuesto, prueba que no contamina, el juez federal dicta una falta de mérito.